Buenos días, hermanos, un placer, un gusto saludarlos. Estamos grabando este video para la serie que tenemos aquí en este canal. Nos vemos en el cielo, audiolibro que habla sobre la historia de la salvación. Vamos a hablar este día, capítulo de la Torre de Babel. Ya hablamos de la creación, del pecado, la sentencia de Dios, de Caín y Abel. Les hablamos del arca de Noé, el diluvio universal. Y hoy nos toca hablar esta última historia de esta parte de la Biblia, de los primeros 11 capítulos del Génesis, que es la Torre de Babel. Ya el 12 empieza la época patriarcal. Se podría decir que con este capítulo cerramos la primera etapa de la Biblia, que es la creación. Luego seguirá la época patriarcal y luego los jueces. Y así sucesivamente empezamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, gracias Señor Padre nuestro, porque nos has concedido mirar la luz de un nuevo día. Te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido, por los pecados de pensamiento, de palabra y por nuestras acciones, por los pecados de la vista, por las malas actuaciones, por nuestras faltas de amor. Te pedimos, Padre, que la luz del Espíritu Santo nos ilumine para conocer tus mandatos y hacer tu voluntad. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo nos ilumine para transmitir de manera correcta y sencilla. Amén. Vamos a hablar sobre la torre. Vamos a leer primero esta porción de la Biblia y luego charlamos, mis hermanos. Dice la palabra, capítulo 11. Aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron en ella. Se dijeron unos a otros, vamos a cocer ladrillos con fuego. Y les sirvió de ladrillo para el lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre con una cúpula que llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre por, por si fuéramos esparcidos sobre la luz de toda la tierra. Descendió Yahvé para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahvé, he aquí, el pueblo es uno. Perdón, llegó la pequeña Isabela. El pueblo es uno, va a hacer travesuras. Y todos tienen un solo lenguaje. Perdón. No hagas travesuras. Aquí juega. El pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que piensen hacer. Descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda al hablar con su compañero. Así los esparció Yahvé desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada el nombre de Babel, porque ahí confundió Yahvé el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que por la escucha de la palabra de Dios se nos perdone nuestros pecados. Qué maravilloso, hermana, hermano, es la historia de la salvación. Qué maravilloso es la historia de la salvación que nos cuenta cómo Dios se hace presente en la vida de sus hijos, de su pueblo. Eh, Querían los hombres de aquellos tiempos llegar hasta el cielo. No es malo querer llegar al cielo, porque Dios nos espera con los brazos abiertos. Lo malo es que querían llegar por sus propios medios, por soberbia.
sin humildad de corazón. Pero a mí me llama la atención que dice, descendamos y confundamos ahí su lengua. Descendamos. ¿A quién está hablando el Padre? Podemos entrever que aquí se habla de la Santísima Trinidad, ese misterio de fe que no se puede, que no podemos entender, pero sí aceptar. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre nos creó, el Hijo nos salvó y el Espíritu Santo nos santifica. Por eso dice, descendamos y vamos a confundir el lenguaje. Entonces, ya ve, Dios confundió el lenguaje, los hombres no se entendieron, la ciudad ya no se construyó, ni la torre, y la humanidad se dispersó por todo el orbe. Eso nos dice el libro del Génesis, el capítulo 11. Podríamos decir, mi hermano, que por el pecado entra la confusión en el mundo, por el pecado entra la maldad, y en vez de amarse y abrazarse los hombres, se confunden, se pelean, se agreden y hasta se matan por dinero, por poder, por sexo, por un aplauso, por un trofeo, por un diploma, hasta pierden la salud, por cosas que son pasajeras. Entonces el pecado confunde, confunde y divide. El pecado confunde y divide. Por eso, si nos vamos al hecho de los apóstoles, cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, Pedro por primera vez predicó a Cristo. Y dice la palabra que había partos, medos, de la misa, del Ponto, de Frigia, griegos, romanos, judíos, etíopes. Había de todas las lenguas de la tierra ahí en Jerusalén en aquellos años. Y cuando Pedro por primera vez predicó a Cristo, dice la palabra, todos entendieron. Es como si yo te hablo en español. Si tú no sabes español, tú hablas griego o inglés o otra lengua. Y tú me entiendas a mí. Yo hablo español, pero tú no entiendes el español. Sin embargo, tú entiendes lo que yo estoy predicando. Entonces, como el pecado confunde, divide, y los hombres no se entienden. La gracia, el Espíritu Santo, la fe, hace que nos podamos entender, aunque seamos de diferentes naciones, de diferentes edades, de diferentes idiomas, de diferentes colores, de diferentes posiciones sociales. El amor y la fe une lo que el pecado dividió. Como qué maravilloso es que allá en Babel se confundieron las lenguas. Para mí es por el pecado, de la soberbia del hombre que quiere llegar hasta Dios por sus propios medios. Acá en el Hechos de los Apóstoles, cuando nace la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana católica, el don del Padre, porque es el Espíritu Santo es el don del Padre y del Hijo, que es para todos aquellos que quieran llegar a la fe, y dejarse guiar por Cristo. Hace que hombres de diferentes lenguas entiendan. Ese es el don de lenguas. Cuando se predica en un solo idioma, por ejemplo, en el español, que haya gente que hable que inglés, francés, africano, portugués y tantas lenguas que hay que yo conozco, polaco, chino, y que ellos te entiendan sin saber español. O sea, ese es el don de lenguas, que a través de la fe, a través del amor, a través del don maravilloso del Espíritu Santo, la gente se une en un solo corazón por la fe, por el amor y por la misericordia de Dios. Para mí, el mensaje más claro de este capítulo 11 del libro del Génesis, que nos habla de la Torre de Babel, es que la soberbia impide que podamos hacer las cosas como Dios manda. Pues el hombre es capaz de hacer grandes cosas, grandes hazañas, porque Dios nos ha dado la capacidad de dominar la creación. Acuérdate en el Génesis que le dijo Dios, ya ve Dios a Adán y Eva, sean fecundos, multiplíquense, sometan
y dominen la tierra. El hombre tiene la capacidad de dominar la creación. Lamentablemente, la está destruyendo. Entonces, el hombre tiene la capacidad de hacer grandes cosas, pero no por sí mismo, sino porque Dios le dio la capacidad. Dios nos da la capacidad de trabajar, a unos de jugar fútbol, a otros del box, a otros de la ciencia, poetas, escritores, escultores, predicadores, cantantes, en fin. El hombre tiene cosas maravillosas que Dios le ha dado. Y el Padre quiere que vayamos a Él, pero no con soberbia, sino con humildad. Porque dice la palabra, que tienes que no hayas recibido. Si lo recibiste, ¿por qué te sientes tan grandote o tan grandota? Entonces, para mí, el mensaje más claro del capítulo 11 del libro del Génesis, que es la Torre de Babel, es que la soberbia confunde y divide. El amor, la humildad, la fe, el perdón, unen en un solo corazón a los hombres de diferentes edades, de diferentes idiomas, de diferentes pueblos, de diferentes posiciones sociales. Porque el amor que viene de Dios es la fuerza poderosa que es capaz de unir y reparar los daños que hace el pecado. El pecado hizo que de la soberbia hizo que los hombres se dividieran y que no se entendieran. Cuando yo quiero imponer mi voluntad por sobre todas las cosas, estoy actuando con soberbia, estoy lastimando y eso va a dividir. Eso va a crear resentimiento en los corazones de aquellos que viven conmigo. Porque yo digo, porque así es, porque yo mando. Todos hemos sido, en alguna etapa hemos dicho esas cosas, pero eso está mal. Tiene que haber una razón, un fundamento, un fundamento. Hacer las cosas con humildad. Tenemos maravillosos talentos que Dios nos ha dado para usarlos para el servicio de los hermanos, no para dominarlos, no para golpearlos, no para regirlos como un tirano. Por eso la soberbia y el pecado divide y confunde. Ese es el mensaje de la Torre de Babel. Y a veces la soberbia y la vanidad me hace sentir bien grandote, una grandeza de papel que se derrumba fácilmente cuando me doy cuenta que siempre habrá mejores personas que yo. No soy el más grande ni soy el más chico. No soy el mejor ni soy el peor. Siempre habrá mejores personas que yo. Gente que sepa mucho más en todos los aspectos de la vida. Así es que vamos a ponernos humilditos. Vamos a pedirle al Señor primeramente perdón. Porque cuando el Señor nos deja un ratito solos, nos vamos tras el pecado. Perdemos el camino y nos vamos. Nos vamos tras las tinieblas de las pasiones desordenadas, de la soberbia, del orgullo y de la vanidad, de la codicia. Por eso necesitamos reconocer que sin la ayuda de Dios nada podemos hacer. Que si tratamos de hacer vida a la palabra, creer en Cristo y nombrarlo nuestro Señor y Salvador, el amor nos va a unir en un solo corazón. No te veo, no me ves por una pantalla de computadora, por una camarita. Tú puedes estar en Argentina, en Estados Unidos, en España, en El Salvador, Costa Rica, en cualquier parte de México, en África, tengo amigos africanos, gracias a Dios. Sin embargo, el amor, la fe, el Espíritu Santo nos une en un solo corazón. Y la palabra que tiene poder para sanar, viaja hasta donde estés, cruza montañas, cruza mares y llega. Y tú sabes que no estás solo, que Dios está contigo. Y cuando las cosas son más difíciles, el Padre te lleva en sus brazos. El pecado confunde. Vamos a llegar a Dios con humildad, conscientes de que sin la ayuda de Él no podemos llegar al cielo, como en la Torre de Babel. Querían llegar al cielo por sus propias fuerzas, por su propio poder. Nosotros queremos llegar al cielo, pero por el poder de Cristo Jesús, que en una cruz murió por ti y por mí. Jesús significa
Yahvé sana. ¿Quién salva? Yahvé. ¿Quién sana? Yahvé. ¿Quién restaura? Yahvé. ¿Quién libera de la esclavitud del pecado de las pasiones? Yahvé. ¿Quién nos abraza en las noches tristes? Yahvé, nuestro Padre Dios. Entonces, vamos a unirnos en el amor, vamos a ser humildes, vamos a decirle al Señor, queremos estar contigo cuando acabe mi etapa terrena. Sé que no lo merezco, pero te pido que por la pasión dolorosa de Cristo, yo pueda un día estar en tu presencia y alabarte toda la eternidad. Que la soberbia divide y confunde el lenguaje. Los hombres cuando se llenan de soberbia, de poder, de arrogancia, no se entienden y lastiman y pisotean y agreden. Ese es el gran mensaje de la Torre de Babel, que la soberbia, la violencia, la arrogancia destruye al hombre y lo separa de los hermanos, lo dispersa. Pero la humildad, el perdón, el amor del Padre une lo que el pecado dividió. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Padre. Este es el mensaje, mis hermanos, de este capítulo. Con este capítulo cerramos la primera etapa de la historia de salvación en este audiolibro, dice que se llama Nos vemos en el cielo, que es los primeros 11 capítulos del Génesis, que hablamos de la creación a manera de charla. Hablamos del pecado, hablamos de la sentencia de Dios. Aquí están los videos, busca la lista, Nos vemos en el cielo, ahí aparece. Hablamos de la historia de Caín y Abel, hablamos del Arca de la Alianza, y esta es la Torre de Babel. Vamos a seguir en unos días más, vamos a preparar los otros temas que hablan sobre la época patriarcal, que es Abraham, Isaac, Jacob y José, porque José desempeñó un papel muy importante en la historia de la salvación. Entonces, vamos a darle gracias a Dios porque nos permite compartirte unas palabras que pretenden llevarte consuelo y alegría a tu vida. Le damos gracias a Dios, le pedimos perdón por nuestros pecados, le pedimos que no nos deje solos, porque si nos deja solos, nos vamos tras el pecado. Nos olvidamos que Él es nuestro Padre. Dios nos deja tantito solos y el hermano se pierde. Por eso necesitamos cada día estar unidos al Señor Jesucristo, para que Él nos guíe con amor y con paciencia. Que el Dios sane a nuestros hermanos enfermos, acompañe a los hermanos que viven solitos y que dé paz para todos los pueblos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Zacarías Núñez, un abrazo, que Dios te bendiga, que Dios llene tu vida, tu familia de paz, de gozo, de luz y de esperanza. Recuerda que tenemos que llegar al cielo, pero no por nuestro propio poder, sino por el poder de Cristo. Siendo humildes, siendo pequeños, siendo sencillos, podemos llegar al cielo en el nombre de Jesús y no por nuestras propias fuerzas. Que Dios haga llegar paz y luz y gozo a tu vida, Zacarías, y a la de tu familia. Un abrazo en el nombre del Señor. Tú oras por mí, yo oro por ti. Que Dios te bendiga. Hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes desde Monterrey, Nuevo León, México. Gracias, Zacarías, por seguirme en el TikTok. Ahí grabamos videos de 1 minuto sobre un pequeño mensaje de la palabra para compartir la fe y crecer todos juntos en el amor. Bendiciones para todos.